arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gaur berriz ere hitzaldi bat izango dugu Makurekin. Hitzaldi hau Jabetze Feministarako Eskolaren barruko programazioan sartzen da. Y buenas tardes a todas y por estar aquí. Esta tarde tenemos con nosotras a Inmaculada Mora Peces, que nos va a dar una charla dentro de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, nuestra invitada es médica de urgencias del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, de la Isla del Hierro, y es parte del equipo PIROC, que el equipo Batera, que son quienes atienden a las personas que van llegando en pateras al Hierro. Ella os va a ir un poco contando más o menos cuántas son y todos los datos pues todo un poco en qué consiste su trabajo. Pero bueno, viene ella, su trayectoria laboral, siempre como médica, pues ha estado desde proyectos de cooperación tanto en Senegal como en Guinea-Bissau, trabajando como médica también en consultas a personas en situaciones irregulares en Canarias. Trabajó en el CIE, y ya lleva 11, en 2 periodos, pero 10, 11 años trabajando en el Hierro. El Hierro recibe anualmente muchísimas personas que llegan de manera irregular. Por mar, por la ruta atlántica, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Las políticas migratorias europeas tienen como objetivo principal el control y cierre de las fronteras. Que no llegue nadie pobre. Y tener un dominio unilateral de la movilidad humana. Conseguir un visado para poder llegar de una manera segura es casi imposible. Y esto obliga a que las personas que quieren llegar lo tengan que arriesgar, que arriesguen su vida. Y una vez llegan, pisan ya territorio europeo, pues se topan con la Europa Fortaleza, con leyes y un sistema que pone trabas para poder regularizar, que no acoge, que no les reconoce, que les deja en lugares de no derechos, sin documentación, sin permiso de trabajo, sin poder ser. Y para poder sostener estas políticas y leyes discriminatorias, hace falta también un discurso y unas narrativas que deshumanizan a las personas que migran, les quita voz, cara y cuerpo y les convierte en parte de una invasión, de una avalancha, de un peligro que nos roba nuestros derechos, nuestra forma de vida, nuestra cultura. Nos suena, ¿no? Este tipo de discursos y sobre todo al que hay que evitar. Les convertimos en los enemigos, el mal a combatir. Y así dejamos también de ser críticas y se nos olvidan un poco los derechos de quienes llegan para que desde el miedo pasar al odio y permitir que miles de personas estén habitando en ese no lugar, en ese no ser, donde negamos sus derechos, sus caras y su existencia. Por ello, nosotras como europeas, blancas, privilegiadas, necesitamos construir nuevas narrativas, volver a llenar de contenidos palabras como derechos humanos o dignidad. Y escuchar, conocer, compartir desde donde estamos, crear vínculos, es fundamental. Maku y su equipo, además de su tarea, de su intervención como médicas, ponen cuerpo y acompañan desde la escucha, desde el contacto directo, y están también aquí para contarnos un poco qué es lo que ocurre en esa primera llegada, ¿no? En esas primeras 76 horas muchas veces, cuando llegan al Hierro. Entonces le paso la palabra y ella nos va a poner un poco en contexto y nos va contando. Buenas tardes. Arratsalde on guztioi. Disculpen mi pronunciación, pero me resulta un poco difícil, pero yo lo intento, estoy en ello. Quisiera agradecer, eskerrik asko, a la Escuela de Empoderamiento Feminista que me haya invitado. Y quisiera, antes de comenzar, explicarles que dentro de, ahí en chiquitito pone el conflicto de intereses de ser una mujer europea con formación universitaria, con la ciudadanía, con un acceso a vivienda, un trabajo estable. Todo esto es un poco porque yo no me siento primera persona, ni me siento voz, ni me siento capaz, ni me siento protagonista de todo este discurso. Es decir, yo he venido aquí un poco como cronista, yo simplemente soy testigo y forma parte de mi trabajo el atender a todas estas personas una vez que llegan por esta ruta tan letal a un sitio tan pequeñito pero tan representativo como puede ser la Isla del Hierro. Con los años que yo llevo trabajando en esto,
os puedo contar muchas de las cosas que he visto y con el tiempo termina uno formándose ciertas opiniones y puedo dar mis opiniones, pero yo quiero dejar claro que en ningún momento hablo en voz de ninguna migrante porque yo no soy migrante. Os puedo contar lo que he visto, lo que he sentido y cómo trabajamos, pero quiero dejar claro eso, que aunque se me haya invitado a mí, yo no voy a hablar en nombre de ellas porque tienen su voz propia, quiero que tengan su voz propia. Dicho esto, os cuento que un poco he organizado la charla de hoy en 4 partes, en 4 bloques. Me puede la profesión y, claro, la primera es un poco el hacer el diagnóstico de bueno, qué es lo que puede estar pasando, ¿no? También quiero pediros disculpas porque yo no suelo hablar en foros que no sean sanitarios. Entonces, probablemente en algún momento se me escapará algún palabrejo de esos que utilizamos nosotros. Yo no tengo ningún problema si me interrumpen y me dicen, oye, ¿eso qué es? Porque puede ser que me pase, pero que es un poco sin querer. Yo creo que no se nos escapa a nadie por las noticias que a la Isla del Hierro en los últimos años han estado llegando un montón de personas migrantes en situación irregular en embarcaciones precarias. Yo no suelo utilizar la palabra patera, no me gusta la palabra patera porque al fin y al cabo no deja de ser una palabra de nuestro idioma. Cuando ellos llegan, yo no les pregunto cuántos días llevan en la patera, aunque sea en otro idioma. Ellos me hablan de la pirogue, por eso a mí me gusta decir embarcación precaria. En este caso, pero si tengo que nombrarlo, me gusta utilizar la palabra que ellos utilizan, que es pirogue. Ellos no saben lo que es una patera, es un palabra nuestro. Con respecto a los últimos años, si ven ahí el gráfico, quiero explicarles que aunque al principio les voy a poner unos pocos de datos, poquitos, prometo que no sean muchos, intentaré que no sean datos fríos o asépticos, intentaré poner un nombre posteriormente a todos esos datos que os voy a dar, porque lo echo mucho en falta normalmente cuando salimos del hospital y luego vemos cómo se dan las informaciones a nivel periodístico. Esa parte, ¿no? El que salgan un poquito más allá de los datos. Un poco para contextualizar todo esto, pueden ver que la línea amarilla son los inmigrantes llegados en embarcaciones precarias a Canarias durante los últimos años, desde el año 2002 aproximadamente, y ven que hay como 2 picos. En el año 2006 tuvimos la llegada de lo que se llamó la crisis de los cayucos, y en el Hierro, que sería la línea verde o azul, yo no sé de qué color lo ven ustedes porque siempre discuto con eso, no sé qué color tiene, llegaron unos cuantos. ¿Qué pasaba? Que en aquel entonces no había tantos controles a nivel de las costas y llegaban fundamentalmente o principalmente llegaban a otras islas. Cuando llegaban al Hierro era porque ya se habían perdido y iban a la deriva, la corriente les llevaba hacia la última isla, la isla más occidental. Entonces eran pocos, pero venían en una situación realmente, los que llegaban muy, muy mal, llevaban muchos días en el mar y llevaban perdidos en el mar. Eso nos llevó a... Yo trabajo en el segundo hospital más pequeño de todo el país, tenemos 30 camas de hospitalización, y en el servicio de urgencias trabaja un médico, una enfermera, un auxiliar y un celador. Y luego hay una ambulancia medicalizada con un médico y una enfermera. Claro, imaginen lo que puede suponer que de repente lleguen al hospital 20 personas en estado crítico. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la primera vez que llegó una de estas embarcaciones fue una tragedia absoluta para nosotros. Nos quedamos muy marcados, porque además nosotros trabajamos mucho en comunidad, es decir, en la isla somos los que somos, no hay nadie más. Entonces, las noticias además corren muy rápido cuando ocurre una de estas cosas y sabes lo que hay en urgencias, muchos de los sanitarios corren, salen de lo que estén haciendo y van al hospital a apoyar y ayudar, ¿no? Pero claro, en este entorno, si llegan de repente 20 personas en estado crítico, no hay manos suficientes, es imposible poderlos atender a todos. Y bueno, pues una de esas veces se nos murieron 5 personas en el pasillo, no nos cabían en el servicio y tuvimos que ponerlos en el pasillo de detrás. Y además eran niños, la mayoría, eran niños de 10, 11 años. Para nosotros fue una tragedia que
nos planteamos que no queríamos volver a vivir. Y desde entonces modificamos ese pasillo y lo llenamos de tomas de oxígeno para que si nos volvía a ocurrir una cosa así, de tener una afluencia de pacientes críticos tan alta, pues por lo menos poderles tener, poderlos atender de una manera y poder dar una asistencia de calidad como se merece cualquier persona, ¿no? Cualquier ser humano. Eso fue en ese momento, pero como ven, luego las cifras descendieron, hubo muchos años en los que no recibíamos llegadas de embarcaciones y a partir del 2018, 2019, 2020 empezaron a crecer hasta que llegó el COVID, que ven ahí que hay un decrecimiento, ¿no? A ver, me parece que ahí. Si yo les señalo aquí, pues bueno, empezaron a llegar, pero como ven al Hierro no llegaban fundamentalmente a otras islas donde se podía llegar porque estaba mucho más cerca, ¿no? Decreció en el COVID y de repente en el 2023 nos encontramos con esto, con que llegan a Canarias 40.000 personas de golpe en embarcaciones precarias. Y de esas 40.000 personas, pues 15.000 llegan a la Isla del Hierro. Quiero que se hagan una idea de lo que significa eso, porque es que en la Isla del Hierro habitan 10.000 personas. Es decir, si Vitoria tiene 250.000 habitantes, es como si de repente aquí llegasen de repente 300.000 personas en un año. Pero es que al año siguiente, el 2024, ¿vale? Más del 50% de los migrantes que llegaron a Canarias en estas embarcaciones llegaron a la Isla del Hierro. Estamos hablando de 25.000 personas. Es como si llegasen a Vitoria al año siguiente 750.000 personas. Imagínense lo que puede suponer eso a la hora de saturación de recursos habitacionales, de alimentación, sanidad, transporte, y sin embargo nada se ha hablado de todo eso y no ha habido conflicto, ¿vale? Y no ha supuesto, ha habido pequeños conflictos internos en la isla que se han intentado solucionar, pero no ha habido conflictos de agresividad, ni de delincuencia, ni de nada de esto, ¿no? O sea, se ha asumido. Y bueno, el año pasado, el año 2005, se ha visto una disminución importante, ¿no? En las llegadas. Bueno, pues esto es lo que hemos tenido que gestionar. Y una de las cosas que más nos llama la atención, que me gustaría señalar, yo no sé si ven ahí las 7 islas, esto, de aquí chiquitito, es la Isla del Hierro, ¿vale? Con sus 10.000 habitantes, que además es la frontera suroccidental de Europa. Esas islas son Europa, políticamente hablando, administrativamente hablando, ¿vale? Pero es que esto es África. Y fíjense la distancia que hay a la isla de Fuerteventura, desde aquí, 100 kilómetros, que los hacemos en una hora en coche, ¿verdad? Pues son 100 kilómetros lo que hay. A mí me llama mucho la atención la distancia tan pequeña a nivel geográfico, ¿no? Y luego cuando hablamos de la situación de cómo se encuentran los países, de dónde nosotros recibimos a estas personas, porque para nosotros es evidente, cuando llegan lo podemos ver. Yo no necesito ver estas estadísticas, solo necesito ver cómo llegan ellos. Esto que ven aquí es un gráfico, que además es un gráfico interactivo. Si nos metemos en la página del PNUD, a ver... Vale, en este gráfico lo que podemos ver es el desarrollo de lo que se llama el índice de desarrollo humano, que va de 0 a 1, y la clasificación de cada uno de los 191 países de los que se tienen datos, que son prácticamente todos, ¿no? Entonces, los que están en azul son aquellos países que están en los primeros puestos, hay un ranking y todo. Pues bueno, yo qué sé, en el primero puede estar Noruega, Dinamarca, Islandia, creo que era Islandia, Suiza, bla, 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 España, que está por algún lado. Por aquí está en el 27, me parece que es. Bueno, es difícil de encontrar cuando uno lo hace en casa. Ahí tenemos España, ¿vale? Ven que está en la zona azul. La zona azul, si se dan cuenta, a la izquierda cada uno tiene un color. Los azules son los que se consideran países de índice de desarrollo muy alto. Estos son desarrollo medio, y estos que están en rojo son los países de índice de desarrollo muy bajo, ¿vale? Serían los últimos. Bueno, pues nosotros recibimos precisamente la migración que llega hasta el Hierro,
son procedentes, son africanos subsaharianos, precisamente procedentes de todos estos países. Fundamentalmente uno de ellos, por ejemplo, es Mali. Fíjense a la derecha, es uno de los peores, creo que es el 188 de esa lista de 190 países, ¿vale? Si volvemos otra vez a nuestra presentación, aquí tendríamos eso mismo, pero en un mapa. Si ven, el verde serían los países de índice de desarrollo muy alto y el marrón, cuanto más oscuro, indica el menor desarrollo. Luego veremos qué es lo que mide. Pero si se dan cuenta, las zonas más oscuras, ¿dónde están? Están en África, pero además en África subsahariana, toda la zona donde nosotros residimos. Es decir, los países más pobres, y además, bueno, hay algunos que no tienen ni datos, como por ejemplo el Sáhara. Pero toda esta zona es de los países donde nosotros recibimos fundamentalmente a los migrantes hasta aquí, de donde vienen. Y nos encontramos con esto. Una distancia tan corta como son 100 kilómetros y una distancia tan grande como se ve reflejado en el índice de desarrollo humano. Y si ya hablamos de lo que son los trámites burocráticos para llegar de un lado a otro, entonces ya no nos cabe en la presentación porque ya es infinito la dificultad y la distancia que nos hace o que generan esas trabas burocráticas y esos trámites burocráticos. El índice de desarrollo humano mide cosas como la esperanza de vida, la mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos y la alfabetización o los años de escolarización. Abajo tienen lo que tenemos de referencia que sería España. Tenemos una esperanza de vida, no sé si lo ven todos ahí. La esperanza de vida de España es de unos 84 años. De ninguno de estos países, Gambia, Mali, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal, Guinea-Conakry, llegan a más de... Bueno, el máximo sería Senegal y, por ejemplo, Guinea-Conakry o Mali son 60 años. Hay como 24, 25 años de diferencia en cuanto a esperanza de vida. Con respecto a la mortalidad infantil, es otra barbaridad. Nosotros tenemos 2,6 y ellos pueden tener 62, 51, 48 niños que van a morir antes de los 5 años de vida por cada 1000 nacidos vivos. Y con respecto a la alfabetización de mujeres es realmente penoso. Hay lugares donde la alfabetización representa un 25% de mujeres, quiero decir eso. Es decir, el 75% de la población de mujeres no están alfabetizadas. Eso además hace que a lo mejor ni siquiera hablen alguno de los idiomas con los que nos podemos comunicar con ellos en un primer momento, como puede ser el inglés o el francés o el portugués. Como la alfabetización en hombres es mayor, nos resulta más fácil comunicarnos con los hombres. Ahí tenemos ya un obstáculo más para poder comunicarnos con muchas de las mujeres que llegan, porque no podemos hablar bámbara, fula, wolof, mandinga, porque es lo único que hablan. ¿Vale? Entonces ahí hay una barrera importante en el idioma, sobre todo al principio, ¿no? Y bueno, ¿por qué podemos pensar que se mueven todas estas mujeres? Yo creo y tengo claro que la externalización de fronteras por parte de los países occidentales empuja a estas mujeres. No es que muchas veces se muevan, sino que muchas veces agotamos y las dejamos sin recursos, no les dejamos otra opción. Pero también hay condicionantes internos que empujan a que esas mujeres puedan querer empoderarse y salir de unas determinadas situaciones en las que se encuentran. Hay muchísimas historias, ¿vale? Son todas muy diversas, pero sí tenemos que tener claro que las mujeres en África representan una fuerza de trabajo invisible. La mayoría de los casos son las encargadas de cocinar, de ir a buscar la leña. En la mayoría de los países hay que ir a buscar la leña para poder cocinar, no hay cocinas. Pues ellas son la fuerza invisible, miren las condiciones en las que tienen que cocinar y además el hecho de cocinar con fuego muchas veces dentro de las casas hace que las quemaduras en sus hijos sean una de las cosas que más se tiene que atender. Y las condiciones en las que se atienden pues son también lamentables. Aquí tenemos a 4 muchachotes, ¿verdad?, para la foto, pero la que está subida en el pozo es ella, porque es un trabajo de las mujeres subir el agua del pozo y además es un trabajo de las mujeres llevarla. Tienen que acarrear el agua, de hecho los bidones que llevan en la cabeza van acorde con su tamaño. O sea, a lo mejor ves a un montón de mujeres así, las niñas chiquititas llevan un cubito chiquitito, las otras llevan un cubito más grande
y se ríen de mí, se han reído mucho viéndome intentar llevar un bidón, porque claro, yo no sé hacer ese tipo de cosas, ¿no?, que se consideran normales en las mujeres. Son las que en la economía doméstica tienen sus huertos, que tienen que regar de forma manual, son las que producen además, en algunos sitios muelen el mijo, como por ejemplo en la parte del Magreb, pero en el África subsahariana utilizan mucho los dátiles para fabricar aceite de palma. Tienen que procesarlo. Estos bastones pueden llegar a pesar 4 y 5 kilos y lo exprimen a mano, ¿vale? A mano, sacan un bidón de aceite, que lo ven ahí, a ver. Bueno, aquí. Eso es un bidón de aceite. Tienen que calentarlo para hervirlo y que no se estropee. Y eso lo van a utilizar para conservar, para hacer jabón, para cocinar, como combustible. O sea, es algo que se curran. Esta chica está pescando. Lleva un bidón en la cabeza lleno de peces, a su niño detrás y una malla para pescar. A mí, si a ustedes eso no les parece una imagen de mujer poderosa, o sea, yo no sé cómo son capaces de hacer eso, porque si ustedes se paran a pensar, luego nosotras estamos ahí haciendo yoga, ¿no? ¡Ay, que me caigo! Y a mí esto me parece una imagen realmente poderosa, ¿no?, de mujeres muy poderosas. Son mujeres que son el motor de su comunidad. Además, son las que paren, pero ¿en qué condiciones? Esto es una chica que está de parto. Y yo estoy ahí, las fotos son mías, ¿vale? Yo estoy ahí y yo veo bichos por todos lados. Yo veo, esto está sucio, ¿cómo va a parir ahí? No puede. O sea, yo ya me imagino pues todo lo que puede pasar, ¿no? Pero así, incluso al final, la vida se abre paso. Ellas tienen que poner todo y, bueno, pues los niños siguen adelante sabiendo que la mortalidad en menores de 5 años va a ser alta. Cuando tienen que ir a un centro de salud y nosotros nos quejamos de los nuestros, tienen que llevar sus sábanas, miren las condiciones en las que están y no hay auxiliares que te vayan a cuidar. Necesitas el apoyo de tu familia o de tu comunidad para que alguien se quede contigo y realice las labores que hacen las auxiliares en los hospitales aquí. Si una madre tiene que ingresar a un niño, a uno de sus hijos, pues por diarrea, porque aquí la mayor... A ver si morbimortalidad no lo entienden. Sí, o sea, la enfermedad que mayor, o la patología que más enfermedad causa y mayores muertes causa es el paludismo. Pero luego son las enfermedades diarreicas agudas, son la segunda, ¿vale? Entonces, si uno de sus niños enferma, se tiene que ir con él a cuidarle, llevarse el resto de los niños, cocinar allí, dormir en el suelo, llevar todas las cosas. ¿Vale? Son situaciones que a nosotros nos pueden llamar la atención, pero que representan una carga de trabajo extraordinario. Por supuesto son las que paren, las que se llenan de hijos. Aquí tenemos a un señoro, ¿vale? Vemos con sus mujeres, sus niños, ven que hay hernias umbilicales porque no han sido bien cortados los cordones. Y como lleva un sombrerito estos así de lana en la cabeza, probablemente es musulmán, y además eso quiere decir que estas dos chicas probablemente tengan una ablación genital, que es otro de los motivos por los que yo directamente daría un asilo a toda aquella mujer que tiene una ablación genital, aunque ellas ni siquiera se lo planteen. Y además es un sistema sin recursos. Esto es un centro de salud hospital de una zona regional donde no hay ni luz ni agua. Para mí es absolutamente imposible imaginarme un centro de salud, un hospital, sin luz y sin agua. ¿Cómo voy a lavar las manos? Aquí, por ejemplo, las vacunas se calientan en ollas express, se esterilizan todavía con jeringas de cristal. Y esto que ven aquí es un laboratorio de un hospital, de una capital. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mayor hospital de toda la capital. ¿Ven que el microscopio está conectado a la electricidad? Sí, hay electricidad durante unas horas, pero no hay electricidad 24 horas al día. Muchas veces para eso necesitan motores de gasolina. Esta chica está haciendo un hemograma, es decir, está contando glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿vale? Y los está contando a mano, porque detrás sí que hay, ven que hay un aparato
Ese aparato es un aparato automático para hacer hemogramas, pero no lo pueden poner en funcionamiento, primero porque no pueden tenerlo conectado 24 horas y segundo porque en esa zona de África no hay donde conseguir los reactivos para que ese aparato funcione continuamente, ¿vale? Entonces, aunque se lo donemos, luego el tema logístico es un tema muy complicado. Además, hablábamos de los altos índices de analfabetismo, pero no de la falta de motivación. Hay que tener mucha motivación para estar aquí con el niño. ¿Cuántas de nosotras nos iríamos con el chiquillo encima a aprender a leer, a aprender a sumar, a restar? Y es algo que puede estar cambiando porque cada vez se ven más niñas y los índices de alfabetización en mujeres han aumentado, pero en muchos casos tenemos que construir pozos al lado de la escuela para que las niñas puedan ir a la escuela y después coger el agua y ir a casa con el agua que les toca llevar. Además de la tutela del patriarcado. Estos son 4 señoras que son modistas y quieren hacer una fábrica de tejidos y una fábrica de telas, pero necesitan a un señor que, no lo digo en plan despectivo, es que no sé cómo llamarlo realmente, no sé cómo decirles, pero necesitan a alguien que les tutele, que sea quien dirija el proyecto, que sea el dueño de la fábrica, que ponga el capital, que pida los presupuestos, que pida todo. Y aquí, pues vemos como en muchos casos, ellas ni siquiera son capaces de salir fuera al umbral de la puerta. Y yo estoy ahí detrás también. O sea, nosotras, digamos que tenemos el silencio aprendido. Podemos mirar, ser testigos en muchos casos. En este caso, por ejemplo, ellas son 2 enfermeras muy competentes, pero son las que están en contacto con los pacientes. ¿Quiénes no están en contacto con los pacientes? Ellos. Él es el jefe de enfermería. Eso yo lo he visto en muchos sitios. Él se dedica a hacer registros, ¿vale? Y ellas son las que están en contacto con los pacientes. Y aquí, pues, por ejemplo, todo el personal que dirige una región, el gobernador, el alcalde, el chofer del alcalde, el veterinario, el jefe de enfermeros, el director de la ONG y uno que siempre está ahí, que no lo sé, pero siempre está, el más alto. Bien, todos estos son motivos por los que cualquiera de nosotros probablemente querríamos cruzar esos 100 kilómetros. Yo creo que no hay 100 kilómetros o 200, ¿vale? Los que fueran. En esta foto se utiliza en muchas páginas para meter miedo. Se supone que es un sitio en Mauritania y todas esas cientos de miles de pateras están esperando para invadir Canarias, invadir España, ¿no? Yo creo que esta foto, no sé si es real o no, pero yo creo que esta foto es simplemente un muelle de pescadores, ¿vale? Donde hay muchísimas... no creo que todo eso sean salidas de patera. Dime tú que has estado, por ejemplo, en Gambia, donde salen... Yo creo que no es tanto, pero sí se utiliza esta foto para meter ese miedo, ¿no? Con lo cual ya estamos hablando de un sistema que realmente fracasa y que además utiliza la migración para subliminalmente hacernos creer que estamos siendo invadidos, ¿no? Que es algo que yo cuando salgo del hospital me cuesta muchas veces entender, ¿no? La gran distancia que hay entre lo que yo veo en el hospital y lo que luego me encuentro en los medios de comunicación, por ejemplo, o en la calle o lo que habla la gente. Aquí, por ejemplo, os enseño las rutas migratorias. Cuando a nosotros nos llegan, no son solo esos 100 kilómetros, esos 7 días que llevan de travesía. A lo mejor esas personas llevan años, incluso meses, atravesando desde sus hogares, desde Níger, desde Nigeria, de Sudán, nos llegan personas también. Pues fíjese todo lo que tienen que atravesar hasta llegar a alguno de los puntos de salida que se ven mejor en esta representación. La mayoría de las personas que nosotros vemos vienen de Gambia, de Banjul, de Dakar, incluso un poquito más abajo. Ahora están viniendo de la parte más al sur de la Casamance de Senegal, Nouakchott, Mauritania. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, si esto son 100 kilómetros, salen desde tan abajo? Si quieren, no se los cuento y se los cuento después en las preguntas.
Vale. Primero llegar, una vez que uno llega aquí, llegar hasta aquí son meses. Son meses y puede ser hasta un año el conseguir llegar hasta arriba. Y desde ahí pueden ser 7, 8 días, 9, 10, dependiendo de cómo esté el mar. Y segundo, que la Unión Europea ha dado un montón de millones de euros a países como Mauritania y Senegal para que controlen las fronteras marítimas, ¿vale? Porque antes estas personas iban costeando, que era muchísimo más seguro, y cuando llegaban aquí ya cruzaban, ¿vale? A mar abierto. Ahora no pueden, porque todo esto está lleno de controles, de vigilancia. Entonces, desde que salen, tienen que salirse a aguas internacionales, que son mucho más, esto ya es mar abierto, ¿vale? Y rumbo norte van directos a la Isla del Hierro. Esa travesía es muchísimo más peligrosa, ¿vale? Y se pierden muchísimas más embarcaciones de las que se perdían antes. Y en esa travesía, yo no os voy a hablar fundamentalmente de mujeres, pero os podría hablar de todo lo que pasa durante esa travesía. Se ven abocados a beber agua, de mar, me refiero, se les acaba. Toman unas semillas para no ir al baño, con lo cual cuando llegan vienen con los vientres de una mano, llevan 10 días sin ir al baño a lo mejor. El viento, el frío, se nos mueren de hipotermia en Canarias. Estamos hablando de Canarias. Nosotros hemos tenido que aprender a tratar y a diagnosticar las hipotermias, porque nosotros no tenemos muertos por hipotermia. Los médicos allí, nosotros no estamos acostumbrados a diagnosticar y a tratar una hipotermia y a verlas, pues se nos mueren. Y hemos tenido que implementar, de hecho, no solo las hipotermias, sino hay cuadros clínicos muy complicados que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, incluyendo, por ejemplo, el paludismo, la malaria, que no estamos acostumbrados a diagnosticar, y ahora los manejamos así, claro, pero nos hemos tenido que poner a estudiar, porque no podíamos manejar esas cosas. Entonces, bueno, llegan en unas situaciones... Eso es la llegada de una embarcación precaria, abarrotada. ¿Ustedes ven algún chaleco salvavidas ahí? No hay ni uno. No hay ni uno. Yo no sé cómo... O sea, esta gente lleva a lo mejor 8 días en el mar abierto. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde llevan los bidones de comer, de beber? ¿Dónde llevan sus pertenencias? ¿Cómo duermen? Tenemos muchísima patología porque se pasan 8 días en la misma posición. Y eso genera una patología que tiene un nombre horrible, que no lo voy a decir porque va a ser, pero que se destruye el músculo cuando tú estás 8 días en la misma posición y eso termina afectando a los riñones. Y es un cuadro muy, muy peligroso. Y una vez que conseguimos bajar a todas estas personas, hay una estadística oculta, porque esto no lo enseña a nadie. Esto es el fondo de una de esas embarcaciones, una vez llegado, todos los enseres y todo lo que queda en el fondo, ¿vale? Todas las pertenencias. Pero es que nosotros nos tenemos que subir a reconocer a estas personas, que no sé si lo ven. Y en las estadísticas lo que cuentan son los cuerpos que se recuperan, ¿vale? Que son estos de aquí. Pero hay una ONG que, si todos están un poquito interesados en este tema, conocerán, que es Caminando Fronteras, que estima las embarcaciones que salen y que tiene conocimiento de las embarcaciones que salen y saben las embarcaciones que no llegan. Y tienen una estimación de las personas que no llegan. Pues en el 2003 se estima que 7.000 personas salieron y no llegaron. En el 2024, 10.600 personas, la población de la Isla del Hierro, no llegó, desapareció en el mar y nadie los vio desaparecer. Estaban en mitad del mar. Y como no los hemos visto desaparecer, a nadie nos ha dolido.
No nos imaginamos lo que puede ser estar perdido en el mar de día, de noche, de lo que sea. Un vuelco y se acabó. Y no lo hemos visto. Y eso no cuenta. Eso es una estadística oculta de la que no se habla. Y en el 2025 se estima que 3.090 personas han desaparecido en el mar. Estas personas, sin embargo, en una ruta tan peligrosa como puede ser esta, y tan mortífera, en la que, si se dan cuenta, 1 de cada 5 personas que salen no llegan, lo cual le convierte en la ruta más letal del mundo, a pesar de eso, podemos ver imágenes como esta. Eso es una lancha neumática y eso sí que está cruzando, no son las grandes, esa llegaba a Fuerteventura, la ruta está corta, ¿no? Y esto fue una chica que dio a luz 15 minutos antes de que llevase la Salvamar a recoger a las personas de esta embarcación. Impresionante. Si eso no es ser poderosa. Señoras, yo no sé qué lo puede ser. A mí me impresiona. Desde aquí, además, esta foto la sacó uno de los chicos de la Salvamar. Quiero poner en valor el trabajo de las personas que trabajan en la Salvamar, porque son gente absolutamente dedicada y motivada y están no sensibilizados, más allá. Ellos tienen claro que su misión es salvar vidas y punto. Y cuando ocurren estas cosas, ellos mismos se emocionan. La ruta además se ha feminizado, luego veremos cómo ha aumentado en 5 veces el número de personas, cada vez llegan más y cada vez llegan más mujeres embarazadas, eso es cierto. Y desgraciadamente muchas fallecen por el camino. Otras llegan en situaciones muy complicadas, porque llegar y hacer esa travesía en mitad de un embarazo, imagínense lo que puede representar. Si ya para un varón fuerte y bien nutrido puede ser fatal, imagínense para una mujer en avanzado estado de gestación. Esto que os pongo aquí es para hablaros de un caso que hubo de una embarcación que llegó a puerto, se puso a un lado de una de las embarcaciones de la Salvamar, se pusieron todos de pie. ¿Qué pasa? Que en el puerto de la Restinga hay siempre una cámara. Desde que se sabe, están allí, fijos, los periodistas, viven allí. Están esperando a que pase algo, que llegue algo, una cámara fija. Y estaban grabando la llegada. Y en ese momento se pusieron todos de pie, la embarcación escoró y volcó. Y está todo grabado. Yo estaba trabajando en el hospital ese día, yo no he podido ver ese vídeo. No os lo pongo porque yo ni siquiera he podido terminar de verlo, ¿vale? Pero sí ese día fallecieron allí ahogadas después de llegar 7 personas, todas femeninas, 5 mujeres y 3 niñas. Normalmente las mujeres las sitúan y a los niños en el centro, que se supone que es el lado más seguro, pero claro, cuando una embarcación vuelca, desde ese centro no se puede salir en esas condiciones. Tuvimos que atender a muchos niños pequeños, de 3, de 5, de 3 meses, de 4 años, y todo lo que murieron fueron niñas y mujeres ahogadas, ¿vale? Y lo que nos llevó al hospital fueron todo niñas y mujeres. Ese día hasta los abogados que estaban allí, está la Policía Nacional, la Guardia Civil y están los abogados de SEAR, hasta los abogados se tiraron al mar sobre la marcha, se tiraron al muelle a intentar salvar personas. Al hospital nos llegaron, ya les digo, todo personas femeninas y nos llegaron mujeres en mitad de un aborto, mujeres que habían perdido a alguno de sus niños ahogados, mujeres que tenían a su hija en un aborto, teníamos otras 2 chicas cuyos bebés los tuvimos que mandar en helicóptero a Tenerife y que habían perdido a sus niños porque se habían ido, porque estaban muy graves en el helicóptero a Tenerife, y algún bebé más pequeñito, tuvimos una bebé de 3 añitos que bebió tanta agua que cuando le abríamos el pañal le apretabas la tripa y todo era agua de mar, lo que salía de todo el agua que había tragado. Una de las cosas que me llamó la atención fue que en ese pasillo de atrás, en todo el guirigay fue horrible porque además teníamos ese día a 3 pediatras casualmente porque estábamos dando un curso de pediatría en El Hierro y teníamos a 3 pediatras allí, o sea, fue providencial.
porque mientras yo atendía a las adultas, los pediatras se encargaron de todas las niñas que estábamos viendo, y eran todos casos graves en los que necesitas personal y necesitas mano. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que en un determinado momento del día salgo al pasillo y todas las mujeres, las que estaban en silla de ruedas, las que podían caminar, las que estaban bien y habían perdido una hija, habían hecho un corro, ¿vale? Y entre ellas estaban apoyándose unas a otras. Una estaba cuidando al niño de aquella que no podía, la otra estaba con su nietito, pero se le había muerto una de sus hijas, a la otra se le había muerto la hermana, pero estaba teniendo un aborto. Entonces habían hecho todas un corro como de solidaridad o de sororidad, que es algo que yo sí que he podido ver como testigo en África, que existe esa sororidad entre mujeres, ¿vale? Esa confianza entre ellas, y estaban apoyándose entre ellas dentro de la pérdida que tenía cada una. Mi trabajo y el de mi equipo empieza donde las políticas han fracasado. Todas esas personas no tenían que haber llegado al hierro jamás. Jamás. Mi primera clase en la Facultad de Medicina es: vale más prevenir que curar. Señores, ¿qué hago yo salvando vidas que no tenían que haber estado jamás en esta situación? No tenían que haberse metido a hacer esa travesía nunca, porque tenían que haber políticas de movilidad seguras para que todas esas personas, yo no sé qué tanto miedo tienen a que haya un avión donde se pueda subir una mujer o un hombre africano con su visado para venir aquí y para volver a ir. ¿Qué problema hay? Yo a lo mejor soy muy ingenua o soy, no sé, muy idealista, pero no lo entiendo. Yo me puedo mover por todo el mundo, ¿por qué no pueden ellos? Claro, es muy difícil si no sabes ni leer ni escribir que puedas tener acceso a solicitar un visado o a los papeles. Lo de los trámites burocráticos, eso es una cosa, no sé, que te hunde. Es como un submarino, te puedes hundir igual que te hundes en una patera solamente con los trámites burocráticos. Entonces es algo que yo no entiendo. En el Muelle de la Restinga, durante muchísimo tiempo, teníamos que atender la llegada de todas estas personas ahí en el suelo. Así, de esta manera. Este chico está grave. Teníamos que intubar ahí en el suelo, no a uno ni a dos, sino a muchos, en esas condiciones. Lloviera, hiciera sol, hiciera viento, hiciera frío, lo que fuera, en el suelo. Yo no sé cuántas veces tuve yo que pedir, por favor, que esto no volviera a ocurrir, que nos pusieran más que fuera una carpa. Cuando esto ya empezó a salir en los medios de comunicación, ¡uy! Entonces ya nos han puesto una zona para poder atender y para poder estabilizar a los que llegan un poquito más críticos. Hay otra zona más grande donde hay cambiadores, donde se les da ropa, donde se les atiende. ¿Y qué pasa? Que todo esto igual va a más, porque ya están planeando construir un edificio y están solicitando incluso desde algún municipio que se haga un hospital solo para ellos. ¿Vale? O sea, empezamos por un vamos a poner unos medios y terminamos utilizando la visión racista también para llegar al uno para ellos y otro para nosotros. Pero bueno, ahora ya los atendemos en esta zona. Y luego, pues claro, ¿qué hacemos con ellos? Los llevamos a los centros de estancia de extranjeros, que son en el sitio más frío de toda la isla. Ahí pueden estar a 6 grados, 7 grados, que es una temperatura a la que no han estado nunca en su vida. Pero sí, todos muy ordenaditos, a las 2 de la mañana, ahí pasando frío para ser no identificados. Los filian en principio, los reparten y se les coloca una pulsera a todos con una letra y un número. ¿Qué pasó? Que se les acabaron las letras, porque recibimos a lo mejor 400, 500 pateras en un año, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que volver con el abecedario, se les quedaba, y ahora ya es un número guión otro número. El segundo número es el orden en el que se bajan de esa embarcación,
¿vale? Pero claro, ¿qué pasa si llegas fallecido? No identificado. ¿Qué pasa si llegas en coma? No puedes decir cómo te llamas, no te pueden filiar. ¿Qué pasa si te tengo que trasladar en helicóptero a Tenerife? No se te filia. Si falleces en Tenerife, no se te filia. Todo eso son personas perdidas, identidades perdidas que desconocemos. Y en el ordenador, hasta que son filiados por la policía, que pueden pasar varios días, son desconocidos, ahora ponen inmigrante en el ordenador. Entonces nosotros, como eso, a mí me resulta terrible no poder hablar, porque una de las cosas que te hacen firmar cuando vas a un hospital, ¿cómo es la encuesta de satisfacción? Me parece que ¿conoce el médico tu nombre? ¿Se ha identificado el médico? Es una de las cosas que tienes que decir, ¿no? Que yo no te pueda llamar por tu nombre. Entonces, bueno, entre los médicos y las enfermeras nos organizamos para pegar papelitos. Le preguntamos su nombre. Macu, ven, ¿cómo se llama este? Tal, no sé qué. Bueno, Omar. Este se llama Taidí. Esta se llama Muhammad. Y les pegamos allí para que todo el personal que entre a verlos conozca cuál es su nombre. No es inmigrante 127-14. ¿Vale? Y como les decía antes, pues hemos visto una feminización de esta ruta. Aquí, por ejemplo, no tengo los datos del 2025, pero sí ven que las mujeres que llegaron en estado crítico, estos son los que llegaron en estado crítico al hospital, ¿vale? Pero que yo creo que se puede extrapolar al total de llegadas. Las que llegaron en el 2024 representan 5 veces más de las que llegaron en el 2023 en estado crítico al hospital. Y estamos atendiendo a muchísimas más mujeres con la queja y la sobrecarga de las ginecólogas y las matronas, que las pobres no dan, porque no han puesto más personal para atender a estas mujeres. Este es el famoso pasillo. Y solo hay un médico y el resto es personal que se le ha pedido que venga fuera de su horario laboral o que vienen de planta a ayudar. Esto es lo que estamos viendo. Si ven ahí, bueno, eso es una ecografía de una de las chicas y vemos, yo no sé si alguna de ustedes entiende o son capaces de entender una ecografía, pero básicamente, no. Bueno, esto es una cabecita, esa es la cabecita, los ojos, la nariz y esto es el abdomen y aquí vemos latiendo el corazón, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que es un bebé de raza negra por el ancho de la nariz. Los que son de etnia blanca no tienen esa nariz tan anchita. 45 controles de embarazo en un año. En el Hierro hay 50, 52 partos de media al año. Esto supone el doble de trabajo para todo el personal y además son embarazos que no han sido controlados desde un principio, con lo cual hay que hacerles absolutamente de todo. Eso supone una sobrecarga de trabajo que es invisible, que se está asumiendo y que nadie ha tenido en cuenta ni se ha paliado. Abortos espontáneos 4, pero cada vez son más. Partos pretérminos, amenazas hace una semana tuvimos que trasladar a una chica y 2 chicas con 2 amenazas de parto pretérmino. Otra llegó pariendo, ¿vale? Justo, no parió en la patera, pero parió en el hospital a los 15 minutos de llegar. Y bueno, lo último de abajo es una infección de una mujer embarazada dentro del útero, que esta chica falleció, ella y su bebé. Por lo menos 8 años. Oh, mommy. Good job. Mommy. It's coming. Ay, perdón, no les he avisado. Good job. Había roto la Los tenía bolsa. que haber avisado, lo siento. Oh, mommy. Yay. Mommy. Your baby. Mommy. La gasa, no tiene nada de eso. Good job. Congratulations. ¡Enhorabuena! Vale. Esta es Little Macu. La matrona no sabía nada de inglés, que es la que dice al final, enhorabuena, enhorabuena. No sabía nada de inglés. Y la que habla en inglés es la ginecóloga que llegó en el último momento, pero yo estuve con esta chica todo el rato. Estaba, cuando ella llegó, que venía completamente deshidratada después de un viaje. Imagínense meterse en una embarcación cuando no has visto nunca el mar. Empiezas a vomitar y no paras en todos los 4 días o 5 que estás en ellos, ¿no?
Ella llegó completamente deshidratada, la tuvimos que tener ingresada y sobre la marcha, porque hay que más sacarlo fuera, porque ya siguen llegando, llegó a las 10 de la noche otra vez con trabajo de parto. Y como la matrona no hablaba nada de inglés, yo me quedé con ella todo el rato. ¿Vale? Una chica de Gambia que hablaba inglés. Y bueno, pues a las 2 o a las 3 de la mañana nació Little Maku. Ella esperaba que fuera un niño, tenía su nombre para un niño, pero cuando le dijimos que era una niña, no tenía nombre para la niña. Y nosotros nos damos mucha prisa en poner, no, oye, un nombre porque le tengo que poner la pulserita. A lo mejor ellos tardan 3 o 4 días en decidir el nombre que les van a poner. Pero nosotras no. Rápido. Y la pobre había estado todo el rato yendo, Maku, dile esto, Maku, dile lo otro, Maku, dile más allá. Y la muchacha se llevó mi nombre. ¿Qué tiene esto de bonito? Aparte de la parte personal para mí. Que Little Maku va a aprender a leer y a escribir. Yo con su madre, que ahora mismo está en Galicia, me comunico por WhatsApp, por audio. Porque yo le escribo los WhatsApps y no sabe leer ni escribir. ¿Vale? Pero Little Maku sí que va a aprender a leer y a escribir. Y su historia, bueno, es una historia de vida bastante complicada. Esta es la chica esta que os decía, que tenía una infección en el útero en su embarazo. Salió del Hierro a Tenerife, llegó a Tenerife ya sin latido y luego en Tenerife falleció ella. Vemos cosas, la verdad, sorprendentes. Esto es una chica de 28 años con un cáncer de mama muy avanzado, en estado muy avanzado. Y con respecto a los niños, muchos niños muy pequeñitos vienen con sus madres, otros no. Hay niños que pierden a sus padres durante el viaje porque sus padres priorizan, en la mayoría de las ocasiones, el cuidado de los niños. Y, por supuesto, cuando ingresamos a un niño, lo ingresamos con su madre. Están viniendo, estos niños vinieron hace un mes, son 2 gemelitos de 15 días. La madre se metió en una embarcación después de 15 días de haber dado a luz, a los 15 días de haber dado a luz, una de ellas. Esta es la niña de 3 meses que les comentaba que se había ahogado, que había tragado un montón de agua con el vuelco de la patera. Y este niño y esta señora, que es una de las pediatras que teníamos en el Hierro, porque se acaba de jubilar, Premio Canarias del año pasado, es una mujer dedicada absolutamente a la pediatría. Y este niño es uno de los supervivientes de un naufragio que hubo en el mar de noche a las 3 de la mañana. Llamaron, avisaron que había agua en la embarcación, que se estaba hundiendo. Tuvo que salir una de las salvamar que no suele salir, que es una salvamar mucho más alta de las que suelen salir, porque acababa de llegar la otra. Y al llegar allí no podían subirse desde el nivel de la embarcación hacia donde estaba. Y en lo que preparaban las cosas se empezaron a poner nerviosos, se pusieron de pie y volcó hacia el barco. Sobrevivieron 9 personas, entre ellas este niño, y no sé si contar los detalles escabrosos. El resto terminó en las hélices del... Vale. A los 3 o 4 días me avisan, oye, tengo que terminar ya, ¿verdad? Bueno, voy. A los 3 o 4 días, sí, no me queda mucho. A los 3 o 4 días me avisan que Maku, por favor, traduce a este niño, era de Guinea-Conakry, que de día se queja mucho de dolor de cabeza y de noche se queja mucho de dolor de barriga y no duerme y tal. Y yo intentaba hablar con él hasta que al final alguien me dijo, este niño es un superviviente del naufragio del otro día. Y ya le pregunté al niño, ¿tú venías solo? ¿Con quién venías? ¿Venía algún familiar contigo? Y entonces el niño, sin hacer ningún gesto en la cara, empezaron a brotarle lágrimas y me dijo que venía con su hermano mayor y con su hermana pequeña. Ante eso, solo puedes abrazarles y darles muchos besos, porque es que no hay medicina para ese tipo de cosas, que podemos ver historias como esta. Mi diagnóstico: la ruta canaria es la más letal del mundo, no debería existir, y no es una crisis migratoria como nos quieren hacer entender, es una crisis de derechos humanos donde fallan todas las políticas. Hablaros de Nancy, es una paciente que yo tuve hace años, es cuando trabajaba en las consultas de inmigrantes, una niña nigeriana
que fue engañada para venir a Canarias con el pretexto de que iba a trabajar como peluquera haciendo trenzas. Fue captada por una red de trata, obligada y forzada a prostituirse en las calles de Tenerife y vivía en un piso con otras 3 chicas más, libre, porque tenía una deuda y sabían que no se iba a escapar, porque tenía que devolver esa deuda. Y dentro de todo este drama, pues se contagió de VIH. En aquel entonces la ley de extranjería permitía el que todos los migrantes pudieran tener asistencia sanitaria, y esta chica venía a hacerse los controles y estaba en hospital de día con el tratamiento para el VIH. Y yo la tenía que ver y establecí una relación durante un par de años con ella. Y me iba contando pues toda esta historia, cómo tenía a su madre que hablaba con ella, con sus hermanos. Y esta chica, en el fondo, yo estaba más preocupada que ella, es decir, a mí me daba mucha tristeza y sin embargo ella decía, yo estoy feliz, estoy contenta, porque yo aquí no me falta que comer, puedo ir a una tienda y comprarme cosas, pero lo mejor de todo es que puedo mandar dinero a mi casa y mi madre y mis hermanos sé que están bien y que están comiendo. Si eso no es una mujer poderosa. Las leyes actuales abocan a mujeres como Nancy a la clandestinidad y a la explotación. Y el VIH en principio y en final es una sentencia de un sistema que fracasa, que no la protegió cuando tenía que haberla protegido. Ella tenía una resiliencia radical. Mientras su cuerpo se desgastaba, su madre y sus hermanos en Nigeria podían comer y podían vivir. Y en este caso hay un fallo sistémico de protección en mujeres en situación de vulnerabilidad extrema. Todas estas mujeres que migran en esta situación, el sistema es que a veces ni siquiera las tiene en cuenta. Y además lo que necesitan es una justicia reparativa. Ahí hay que reparar muchísimas cosas y si no lo hacemos nosotros, nadie lo puede hacer. Yo quería recomendaros esto. Cuando empecé a hablar os dije que yo no era primera persona ni... Me estoy moviendo mucho, pobre. Yo no soy primera persona para contaros los sentimientos y las vivencias de todas estas chicas que hacen la migración, soy un mero testigo, pero aquí tenéis un libro que os recomiendo, se lee en 10 minutos, pero llega a lo más profundo de lo que alguien puede sentir. Se llama Decálogo de Huellas, es de Akiri Monday, una chica nigeriana que vivió algo similar a lo que os estoy contando de Nancy, incluso más crudo, y que está representado con pocas letras, con unos dibujos, pero que cuenta realmente su historia, después de haber hecho un trabajo muy grande con ella de reparación, del duelo y demás, y que yo os recomiendo porque creo que es casi de obligada, para mí es un tesoro este libro, ¿vale? No os lo regalo. Tenéis ahí los datos. Y por último, ya termino, estos son menos de 5 minutos, aunque podía haber estado media hora reivindicando, pero van a ser 5 minutos. Ese señor que está ahí de espaldas es mi jefe. Es el director médico del hospital, en el muelle de la Restinga, esperando la llegada, porque a nosotros nos avisan antes de que lleguen y ya lo vamos preparando todo, porque ya lo tenemos todo muy aprendido, protocolizado y ya lo hacemos de manera muy automática. La ley de extranjería condena a la invisibilidad y niega derechos básicos. No puede ser que ahora no podamos atender en el sistema público a personas que tienen una patología, solamente en unos supuestos muy, muy concretos. Yo pertenezco a una plataforma de médicos que hay en Canarias que se llama Yo sí atiendo, de médicos que no nos negamos para nada a atender a ninguna persona en situación administrativa irregular, tenga lo que tenga. El sistema está priorizando la seguridad fronteriza frente a la salud pública. Hay muchísimas cosas que para el bien comunitario es un bien común. El que las personas estén bien hace que los demás también podamos estar bien. Y la política no puede ser solamente contención, hay que reparar. Hay muchas cosas que reparar y con el tema de las mujeres y los niños
yo creo que es algo, una asignatura muy pendiente que hay que tener. A nivel institucional, este es mi jefe, como os decía, está ayudando a esta chica a salir y ese es mi compañero, es un enfermero. Allí nosotros trabajamos, mira, está aquí debajo. Preparando la charla vi que en euskera hay un término que es el ausolana, ¿se dice así? Sí, ausolana. Que es trabajo comunitario. Como os decía antes, nosotros sabemos que no va a venir nadie más que los que somos, sabemos que no va a venir nadie más que los que hay, y los que hay somos los que tenemos que hacer las cosas y los que las hacemos, sin plantearnos nada más. Entonces, en la otra foto, lo que quiero señalaros es que tenemos aquí al director del hospital, a la enfermera de Cruz Roja, al guardia civil, que está portando una camilla, al policía nacional, que también está portando una camilla, al técnico de la ambulancia, y detrás hay un chico de una ONG local que es Corazones Solidarios. Si eso no es ausolana y trabajo entre todos, os digo, allí yo no tengo, en este caso os puedo decir que no tengo quejas con respecto ni a los policías ni a los guardias civiles, porque se implican, ¿vale? Y si hay que tirarse al muelle, se tiran, porque yo lo he visto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno está allí y lo ve, no es lo mismo que cuando te lo cuentan, ¿vale? Ellas me escucharon hablar en una radio porque todo esto surgió, porque yo un día llegué a trabajar y me vi a mi compañero de 60 años curtido de 1000 batallas llorando y a mi compañero de 30 que estaba empezando llorando porque se les había muerto una niña de 2 años. Como yo sé hablar francés, me llamaron para ir a hablar con la madre y a los 2 minutos estaba llorando yo también. Somos gente curtida, llevamos muchos años trabajando en urgencias, pero esto es como si tuviésemos un accidente de autobús cada semana, cada 2 días. Y cada vez vienen historias peores y cada vez más y cada vez más. Y ahí al final empiezas hay lo que se llama un distrés moral que estudian los psicólogos, en el que unos están que ya no puedes más, tu corazón ya no se puede romper más, y otros que se pasan al otro lado y ya empiezas a oír discursos como Mohamed está soltando a todos de la cárcel, los está mandando para acá, o empiezas a oír, Macu, es que hay un montón de negros en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pero al margen de eso, yo no me puedo quejar de que nos hayan faltado recursos, por lo menos en urgencia, pero sí es cierto que cuando la población ha empezado a quejarse es cuando se ha empezado a poner una carpa, cuando se ha empezado a organizar un equipo patera, cuando se han empezado a mandar medios. Pero en esto tienen mucho que ver los jefes de mi hospital. Yo en ese sentido os digo que no puedo tener queja, porque trabajamos, creo que con todos los medios que hay. Al Hierro no quieren irse muchas personas a trabajar, ¿vale? Y bueno, la migración es un viaje de transformación, pero en este caso es un viaje de transformación no solamente para el que migra, puede transformar también a los que recibe. Y de hecho creo que debemos de transformarnos, porque creo que todas las vidas importan, ya sea en un quirófano en Vitoria, en el muelle de la Restinga o en una carpa en Palestina. Yo creo que si estamos aquí hoy, probablemente es que todos los que estemos aquí estamos de acuerdo. Habría que llevar este discurso a lo mejor a otros foros donde hay gente que no está de acuerdo con esto para poderlo debatir, porque aquí a lo mejor sí que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Y tener en cuenta que la diversidad no es una amenaza, sino es nuestra única cura. Nosotros tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender. Nos pueden enseñar un montón de cosas, ¿no? Hay veces que los vemos con una mirada paternalista de querer creer que sabemos lo que ellos necesitan y que lo sabemos nosotros todos y que podemos hacer un diagnóstico como el que yo he intentado hacer hoy. A lo mejor me puedo estar equivocando, porque necesitamos ver desde el otro punto de vista. ¿Quién dice que cuando tú en una comunidad le dices a un grupo de niños esta bolsa de caramelos para el primero que llegue allí, se dan la mano, llegan todos juntos porque así todos tienen caramelos y pueden celebrar una fiesta? Pues igual eso es algo que nosotros no tenemos y que sí que podríamos empezar a aprender. Es decir, tenemos muchas cosas que aprender de muchas comunidades y que pueden ser positivas. A lo mejor no, es que mis costumbres. Hay muchas cosas que podemos aprender y que no necesariamente nuestras costumbres, por el hecho de haberlas hecho siempre,
podemos enriquecerlas y podemos añadir muchas cosas. Y podemos autocriticarnos también. Mis propuestas. La burocracia trata a los inmigrantes como números de expedientes antes que como seres humanos y necesitan un duelo, una cura y una restauración, y como médicos podemos curar sus cuerpos, pero no podemos curarlos si el sistema sigue enfermando sus derechos. Ya una vez que pasan de esa primera etapa, a partir de ahí es cuando viene su verdadero calvario, ¿vale? No ha acabado ahí su calvario, ahí empieza otro calvario. Necesitamos vías legales y seguras. Cuando el sistema acoge, el éxito se produce, porque es una lucha por la dignidad humana. En eso yo os puedo explicar que por experiencia lo he visto. Tengo una hija que ha venido de Guinea-Bissau con 9 años y ha sido acogida y ha llegado a la universidad. Cuando el sistema acoge, el éxito se produce. Tengo otra hija con una discapacidad auditiva que tiene 2 implantes cocleares y que estudia inglés y saca sobresalientes. Y ahora quiere estudiar canto. Mi niña. Cuando el sistema acoge, el éxito se produce. Hay que derogar todas las leyes racistas y hay que hacer una justicia restaurativa. Hay que responsabilizarnos desde las bases. La respuesta a las migraciones también no solo debe ser institucional, un reto, sino debe ser también una red ciudadana de cuidados, y en ese sentido yo admiro al pueblo vasco, porque creo que tienen ese Ausolana, creo que tienen esa red de cuidados y que al menos la procuran, y creo que es algo que tienen que cuidar, que no dejen que se deteriore. Vienen malos tiempos, pero creo que hay que cuidar esa red que tienen y todo eso que han construido, porque de verdad que a mí me admira. Y recomendaros, por último, para terminar, otra visión. Este es un corto de media hora que está en YouTube. No se ve bien la parte de abajo, pero si ponen Vinta y la gran idea en YouTube, les va a salir. Es en francés, pero está subtitulado en español. Es media horita. Tiene un chorro de premios, pero un chorro, una cosa que aburre. Pero es un relato maravilloso, precisamente de todo esto que hemos estado hablando. No es una visión triste, te ríes mucho viendo este corto. Y en una de las partes es la visión y las propuestas que pueden tener ellos desde los ojos de una niña o desde los ojos del padre de Vinta. Es algo que es creo que es algo que nos hace reflexionar y ver cómo nos pueden ver ellos desde el otro lado, ¿vale? Y algo que es un poquito más triste, que es La salud naufraga, que también es un corto de 15 minutos de Médicos del Mundo. La salud naufraga en la frontera sur, y que habla un poco de lo que pasa después de esa llegada de muchos migrantes que se ven abocados a la inexistencia. Y nada más, deciros que el latido humano no entiende de fronteras. Agradecer hoy el que hayan estado aquí y espero que no les haya resultado demasiado pesado o fuera a lo mejor de contexto, no lo sé. Es que ricasco.